¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos a la comunidad Xochicalco. Para nosotros es un gran gusto contar con su presencia. El día de hoy tenemos casa llena y nos alegra mucho poder ver que este tema prácticamente tiene mucho impacto en todo lo que es nutrición y también la importancia que tiene la alimentación en los primeros años de nuestros niños o de nuestros pacientes o de estas personas que realmente necesitan ese conocimiento con respecto a la nutrición en los infantes. Nuestro cafecito virtual del día de hoy tiene la siguiente dinámica. Quiero contarles cuál va a ser. Vamos a conocer a nuestra ponente, la maestra Andrea Paola Pérez Rangel, quien va a estar con nosotros en una charla muy amena para conocernos, para poder poner en nuestros conocimientos, ¿verdad? Y todas nuestras experiencias en este café virtual que va a ser una charla muy amena. Vamos a compartir algunas prácticas de éxito que nos han resultado a nosotros positivos y también vamos a compartir algunas experiencias, ¿no? Si tenemos alguna duda, algún comentario, este va a ser un buen momento para poder abordar con respecto a la temática de nuestro cafecito virtual. ¿Cómo iniciar la primera alimentación con éxito? Quiero comentarles muy brevemente, porque sé que la maestra más adelante va a dar pues más detalles de lo que de su experiencia profesional. La maestra Andrea Pérez Rangel es licenciada en nutrición y dietética, con especialización en nutrición clínica. Cuenta con amplia experiencia como nutrióloga en clínicas y hospitales y como docente universitaria en instituciones de alto nivel educativo como Universidad Xochicalco y Universidad Autónoma de Durango. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, reconocida por su excelencia académica. Actualmente brinda consulta privada y participa activamente en programas de educación nutricional como el día de hoy en nuestro cafecito virtual. La maestra se destaca específicamente por su enfoque práctico, ético y sobre todo basado en evidencia, en esa práctica que día con día la lleva a este gran conocimiento que hoy va a estar compartiendo con nosotros. Muy bien, antes de dejarla en el uso de la palabra, quiero comentarles que próximamente tendremos ya la apertura de nuestro diplomado en nutrición para las personas que estén interesadas en este diplomado. La maestra Andrea Paola Pérez va a estar con nosotros compartiendo diversos módulos en los cuales ustedes pueden adquirir mucho conocimiento y sobre todo poner en práctica los conocimientos adquiridos. Voy a dejar en el uso de la palabra a la maestra Andrea Paola Pérez para que continúe con nuestro cafecito virtual. Sean todos cordialmente bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Estoy un poco preocupada porque me dice que no me reconoce la cámara de mi computadora, aunque hace un ratito sí aparecía. Así que voy a seguir tratando de darle aquí. Me dice, contacte su computador porque no sé por qué no me la agarra, ¿vale? Así que voy a seguir intentando y cualquier cosita, pues si no lo vamos realizando por aquí. Gracias, maestra Wendy. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Qué bueno que estén tantas personas conectadas hoy. Quiero agradecerles por estar aquí, como les digo, darles la bienvenida a nuestro diplomado que se ha hecho con mucho amor, que pues estoy este año participando como docente y para mí es un honor y un gusto y que quisiera que por favor tomáramos esto como una introducción a cómo serán las clases. La idea, con cámara encendida de mi parte o con cámara que así reconozca la computadora para empezar, pero que sea algo muy dinámico, algo que nos permita interactuar, que nos permita intercambiar conocimientos, donde no sea yo la especialista como tal, donde no sea yo solo la que habla o la que imparte conocimiento, sino que pueda también aprender con ustedes, aprender de ustedes y que de la mano podamos desarrollar y actualizar el conocimiento que ya tenemos, ¿sí? En este cafecito con expertos o para hablar de este tema, quisimos tocar este tópico porque sé que tanto para mamás, creo que me está agarrando la cámara, tanto para mamás como para profesionales es algo, es
una duda importante, ¿sí? Y es un punto importantísimo en el desarrollo de los niños. Me gustaría, por favor, por aquí que me colocaran en el chat quiénes son padres de familia, quiénes son nutriólogos y quiénes tienen alguna otra profesión. A ver, particípenme por favor aquí. Por el chat vamos a ir observando y cuál es qué los llamó, qué los atrajo para estar aquí hoy o para estar en el diplomado. ¿De qué área son? Michelle, bienvenida, es mamá, madre de familia y médico, qué bueno. Ah, excelente, padre de familia y qué bonito que tengamos aquí a un papá interesado y eso es de felicitar a las mamás y a los papás que están aquí presentes. Nutriólogo, nutriólogo, excelente. Excelente, chicos, fíjense. Estudiante de nutrición, nutriólogo estudiante, bienvenidos, bienvenidos de verdad que sí, qué gusto y qué vergüenza que no me puedan, que no, o qué incómodo no poder verlos. De verdad me dice Zoom, no puede detectar una cámara. Chicos, fíjense, es muy valioso la participación de todos ustedes. Es muy valioso que nosotros podamos trabajar en conjunto los temas, ¿sí? Porque en temas como estos, o bueno, en la infancia en general y especialmente en temas como este, tenemos miles y miles de mitos, miles y miles de información que sube y baja sin ninguna evidencia científica. Y en Universidad Xochicalco, y especialmente en nuestro diplomado, necesitamos abordar la información desde la evidencia científica. Es lo que realmente nos va a dejar eh, una información sólida, ¿sí? Y una información que nos permite hablar con propiedad cuando nos llegan otros padres de familia, si estamos hablando desde el ámbito profesional, o cuando nos llegan la suegra, las vecinas, las tías, a hablar sobre lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces, hemos escuchado muchas cositas y aquí vamos a hablar eso, cómo iniciar la alimentación complementaria. Vamos a ver en primer lugar, a ver, denme aquí, ¿qué es la alimentación complementaria? ¿Sí? Es lo que anteriormente le llamábamos ablactación. No sé si alguno lo escuchó como ablactación o aglactación, pero anteriormente se llamaba ablactación. Actualmente es alimentación complementaria. ¿Por qué hablamos de complementaria? Porque estamos en presencia de lactantes, niños que su alimento principal es la lactancia materna de manera ideal o la leche de fórmula, la fórmula infantil. Y vamos a introducir, vamos a iniciar con la alimentación o con la introducción, perdón, de nuevos alimentos. Vamos a complementar. Y por eso se dice alimentación complementaria. No es un sustituto de la leche, no es un sustituto ni de la fórmula ni de la lactancia materna. ¿Ok? Vamos a tener claros que la leche es el alimento principal del niño hasta el año de vida, fíjense. Se estima o se menciona y en diversos estudios nos hablan de la importancia de empezar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad, ¿sí? En niños que reciben leche materna, a partir de los 6 meses de edad. Pero la leche es el alimento principal del niño hasta el año de vida. ¿Por qué, chicos? A ver, tengo dos participantes más en el chat que no leí. Ay, qué bonito, me encanta. Bienvenidos, papitos y mamitas y licenciados en nutrición o licenciados en otras cosas. Qué bonito que estén aquí. Entonces, les comentaba, la leche debe ser el alimento principal hasta el año de vida. Se estima que el niño a los 6 meses estaría consumiendo aproximadamente 500 mililitros al día, ¿sí? O sea, estamos hablando de medio litro diario. Es mucho. Nosotros los adultos no tomamos tanta, ¿ok?
Y no estamos hablando con la alimentación complementaria de sustituir tomas. Estamos hablando de complementar la alimentación. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo lo vamos a hacer. Pero fíjense, chicos, nosotros necesitamos brindarle a ese intestino que está en desarrollo, porque cuando el niño nace, tiene todos sus órganos completitos, ¿verdad? Tiene su intestino completito, pero tiene una microbiota que está empezando a desarrollar. Tiene una capacidad de absorción maravillosa y tiene una dinámica entre la microbiota, entre el sistema inmune, entre sus hormonas, entre sus enzimas digestivas, que está aprendiendo a desarrollar. Y esto influye mucho, influye realmente en eh, la salud digestiva de nosotros como adultos, ¿ok? Entonces, brindar los alimentos de manera correcta o brindar los alimentos en el tiempo correcto nos ayuda precisamente al mejor desarrollo de esa microbiota intestinal, al mejor desarrollo de esa función intestinal. No solo, perdón por el ruido externo, no solo de la estructura, ¿sí? No solo de los órganos como tal, sino de la función de ese órgano que necesitamos desarrollar, que necesitamos, eh, sí, desarrollar correctamente. Continuando por aquí, ¿por qué es importante? Ah, pues ya me adelanté un poquitito, ¿no? Es muy importante la alimentación complementaria porque, entre otras cosas, va a marcar los hábitos alimentarios del resto de sus vidas, de las vidas de los niños. Esto parece un mito y escúchenme bien, no significa que si el niño probó por primera vez, a ver, vamos a hablar de chayote, y al niño no le gustó chayote, en toda su vida no le va a gustar el chayote. Eso no es así. Esto nos va, o esto nos está hablando de que mientras más texturas pruebe el niño, mientras más sabores pruebe el niño, mientras más oportunidades tenga de conocer al alimento, no solo desde su sabor, desde su forma, desde su color, desde los diferentes saborcitos, combinaciones, le va a brindar al niño la capacidad o la posibilidad de aceptar más fácilmente alimentos. Y un poco saliéndonos del tema, incluso desde la parte emocional. No sé si a ustedes les pasa o les pasa, no, les llegó a pasar que recuerdan que en su infancia los obligaban a comer. A ver, ¿qué puede ser? Creo que yo tuve una mamá muy amorosa. Creo que tuve una mamá que me tuvo exagerada paciencia. Entonces, en mi caso, eso de que me dieran obligado a algo, no, pero sí quizá la velocidad de los alimentos. Pero es muy común que encontremos personas que nos digan, es que a mí me obligaban a comer zanahoria y odio la zanahoria porque me trae un recuerdo terrible, ¿sí? Claro, ya esto no sería aquí en esta fase de los 6 meses, ya sería una infancia mayor, pero hasta en eso puede influir la forma en que demos los alimentos, ¿sí? Y el compartir y el poder brindarle al niño el alimento como una experiencia sensorial, como una experiencia emocional y obviamente como una experiencia nutritiva y del desarrollo como tal de su función gastrointestinal. Entonces, mientras más oportunidades le demos al niño de conocer, de explorar, de aceptar, de rechazar nuevos alimentos, más fácil será para un niño o adulto del futuro en poder aceptar alimentos, una variedad más grande, mayor de alimentos. ¿Ok? Y esto también es una oportunidad para quien los que somos papás vamos a irlos notando. Esto es una oportunidad para valorar, para modificar, para ajustar los hábitos nutricionales de toda la familia. Nunca es tarde, chicos. Mientras tengamos un bocado de alimentos frente a nuestro
a nosotros, en nuestra mesa, en nuestro plato, podemos modificar hábitos. Y bien sabemos que los niños pasan a transformar nuestras vidas y es una forma importante, es una oportunidad importante de poder ajustar los hábitos nutricionales de toda la familia. Habrán escuchado en algún momento que es muy difícil que el niño acepte un alimento si su entorno, sus adultos responsables o su padre, su madre o sus cuidadores no lo consumen. El típico caso de la cebolla. Les ofrecemos cebolla, pero a mí no me gusta, es más, la toco con asquito porque no me gusta la cebolla y guácala la cebolla. Ese niño muy probablemente no coma cebolla. ¿Por qué? Porque para él es una experiencia desagradable o él observa la experiencia desagradable que para sus acompañantes representa. Entonces, puede ser que le guste, puede ser que más adelante la coma, pero sí influye mucho los hábitos del hogar, y sí influye mucho la experiencia que le puede brindar el papá, ¿sí? No sé si voy bien, si voy muy rápido, si tienen alguna duda, pónganla de inmediato en el chat, no hay ningún inconveniente y así vamos a hacer esto mucho más, este, dinámico, didáctico, ¿ok? Permítanme aquí. Ok, chicos, entonces, principios básicos, hay muchas cosas, hay muchas formas de hacer las cosas bien, les coloco yo aquí. Hay que adaptar la alimentación de cada niño y hay que adaptar la alimentación de cada familia. ¿Qué quiero decir con esta primera frase? A ver, ¿qué habían escuchado ustedes? Si me pueden colocar por favor en el chat. ¿Con qué deberíamos iniciar la alimentación complementaria? Díganme un alimento con el que deberíamos empezar y un alimento que no se le debe dar. ¿Qué han escuchado ustedes de sus familiares, de sus profesores, de, no sé, de su entorno? Yo vi este tema en la universidad hace casi 20 años. Sí, 20 añitos, se podría decir. 41, 21, sí. Un poquitito más de 20 años, 20, 21 años. Vi yo este tema y ha cambiado muchísimo. Cuando yo empecé a actualizar estos temas, cuando yo empecé a brindar este tema, yo lo he dado en licenciatura y lo he dado en maestría. Y ha cambiado mucho y es como un shock. Lo que yo veía en la universidad, lo que yo sabía o lo que tenía como información certera, y empiezan a cambiar la información porque los estudios nos muestran otras cosas. Entonces, cuando hablamos aquí de que hay muchas formas de hacer las cosas bien, ¿qué han visto ustedes? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué han escuchado? ¿Que se debe iniciar con qué alimento? Ajá, calabaza, calabaza. Para iniciar, los chicos que dicen calabaza para iniciar. Y Fernando dice alimentos ricos en hierro, se inicia con verduras, chayote, zanahoria, calabacita. Ya se puede combinar proteína con verdura desde los 6 meses. Vegetales para iniciar. Ok. Fíjense, coinciden casi todos en verduras y después frutitas. Aguacate, brócoli, siempre siendo verduras. ¿Ok? ¿Vale? Se inicia la alimentación complementaria. Fíjense, vamos a irnos colocando por aquí. Se inicia la alimentación complementaria a los 6 meses en niños que reciben lactancia materna, porque ya a partir de esa edad, el hierro empieza a ser insuficiente, el aporte de hierro empieza a ser insuficiente, ¿sí? El niño necesita más hierro y se inicia o se podría iniciar a los 4 meses en niños que reciben leche de fórmula, porque desde antes ya pasa a ser un aporte más, nos empezamos a quedar cortos con el aporte o con cubrir el requerimiento de hierro de los niños. Sí, esa es como una de las principales características. Ya también empezamos, no tanto por el aporte calórico, más por el aporte de micronutrientes. ¿Sí?
¿Y qué alimentos son buena fuente de hierro, chicos? Muy buena fuente de hierro son los alimentos de origen animal, ¿sí? Carnes rojas, de hecho, son mejor fuente de hierro, hierro disponible, hierro hemínico, que las verduras. Entonces, coincidimos. Yo también pensaba, yo también tenía muy seguro, y a mí la evidencia científica de hace 20, 21 años me decía que debemos empezar con verduras, que debemos empezar con frutas y que debíamos empezar con el maíz, que debíamos empezar con la papita, sí, con alimentos que aporten carbohidratos. Actualmente la evidencia nos dice que el niño tiene su capacidad intestinal o la necesidad, de hecho, de absorber proteínas de origen animal y que tiene la necesidad de incluir o de que los adultos le incluyamos alimentos como la carne para poder brindar más hierro. Obviamente, adaptándonos a la capacidad del niño de masticación y de deglución, ¿sí? Colocamos la carnita en su caldito, lo colocamos bien, bien apachurradito y casi, casi exprimido para que él empiece a probar eso. Y empezamos con alimentos de origen, o podemos incluir el alimento de origen animal junto a esas verduritas, ¿ok? Eh, no debería, vamos a ir como parte de esto. Y gracias. Porfa, no dejen de participar. No, a veces decimos, ups, no era lo que yo pensaba y dejamos de escribir, ¿sí? Aquí todos estamos o podemos aprender algo muy importante y este es el sentido de este cafecito virtual. Si alguien tiene información también de leí tal cosa en este artículo reciente, es una muy buena oportunidad para discutir. Y esto queremos que sean las clases. Una oportunidad para discutir. Claro, ya en clases pues van a oír ustedes con información previa, reforzando el conocimiento y vamos a discutir, vamos a hacer discusiones muy nutridas en las clases porque es la mejor manera de aprender. Pero bueno, continuamos aquí. Entonces, hay muchas formas de hacer las cosas bien y me refiero a texturas. Me imagino que habrán escuchado en algún momento los papás y las mamás del baby led waiting, que es una forma de brindar alimentos en texturas grandes, que es mucho mejor que las papillas y están los pro papilla y los pro trocitos. Digo, los pro que están en favor de los trozos de alimentos, a eso me refiero. Eh, necesitamos saber que hay muchas cosas de hacer, muchas formas de hacer las cosas bien, ¿sí? Que podemos ajustar los alimentos, que no es necesario que yo le ofrezca al niño, por ejemplo, a ver, calabacita. Y si el niño no me aceptó calabacita, yo le tengo que insistir, insistir, obligar, y aunque llore que se coma la calabacita. Hay muchas formas jugando con las texturitas, jugando con los tamaños, jugando con los platos, jugando con los colores para poder brindar el alimento. Aparte, debemos adaptar la alimentación a cada niño y ya vamos a ver, hay ciertos puntos, o lo vamos a ver en clase, hay ciertos puntos que nos van a indicar si el niño tiene su desarrollo para consumir trozos o si necesita o cuándo el niño nos está diciendo sí mamá o sí papá o sí cuidador, ya estoy preparada o preparado para la alimentación complementaria, ¿sí? No sé si han escuchado sobre el famoso reflejo de extrusión, que es cuando le tratan de dar a los niños alimentación y el niño ¡plup! Saca la lengüita y todo lo rechaza con la lengüita, con la lengüita. Si el niño no ha, no ha todavía tiene muy desarrollado ese proceso de extrusión, pues eso, debemos hacer un análisis para ver si es el momento correcto o no de iniciar esa alimentación complementaria, sí, entre muchas otras características. Y, por supuesto, adaptar la alimentación a cada familia. Y nos referimos con esto al tipo de alimentos, como ya les he repetido, al tamaño de los alimentos, pero incluso a la economía de los alimentos. Yo no le puedo decir a los padres, empiecen con pescado, el pescado tiene que ser salmón y si
no tienen la capacidad económica de comprarlo o no hay la disponibilidad de comprarlo o no hay la cultura de comprarlo, ¿sí? Un ejemplo loco que se me ocurre, el salmón, ¿va? Pero parte del trabajo de un profesional que sí realice cambios, que sí pueda brindar recomendaciones útiles, es el que adapta el todo, el entorno, la capacidad económica, los gustos, la cultura a este momento de la vida del niño. Y no me refiero a que le vamos a colocar Coca-Colita porque todos tomen Coca-Colita, sino pues al aspecto importante del tipo de alimento, ¿sí? Eh, Aquí como algo ameno. A ver, voy a ver qué colocaron aquí, por si hay alguna duda. Vamos en el tema de la alimentación. Sí, cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy respondiendo a lo que colocaron en el chat, que tienen dos hijas adolescentes y una bebé de 1 año, y sí, cambia mucho las recomendaciones que te da el pediatra, las recomendaciones que te da el nutriólogo de hace tiempo a ahorita. Lo importante es, o bueno, es importante muchas cosas, pero saber que no significa eh, que si no coloco el alimento justo en la cantidad justa, a mi niño le va a dar, no sé, alguna otra condición. Es importante ir evaluando el desarrollo del niño, es importante ir viendo la evidencia científica y es parte de estas discusiones que nos van a ayudar a ajustar al entorno de cada familia. Pero sí, llega a ser incluso algo agobiante. Y se los digo, yo, pues eso, ya voy para 20 años de haberme graduado, pero pues estos temitas lo veíamos obviamente desde antes de graduarme. Y mi niño tiene 5 años y para mí fue agobiante, fue preocupante, fue un tema de eso, de preocupación, el saber si le estaré dando yo lo correcto, si estoy empezando por lo correcto, leer evidencias, buscar y buscar y buscar información. Y te das cuenta que debemos evaluar al niño e ir tomando las decisiones y que la información va a ir cambiando, pero que nosotros si le brindamos al niño una variedad importante de alimentos, todo eso va a cubrir deficiencias o excesitos o déficits que pueden haber en cada etapa, ¿sí? No sé si me explico con esto. A ver, fíjense, lo ideal es poder brindar, un momento aquí, quitar esto. Ok, la lactancia. Como bien lo sabemos, hasta los 6 meses de vida ahí falta una palabrita importantísima. ¿Recuerdan? A alguno se le ocurre lactancia exclusiva hasta los 6 meses de vida. ¿Sí? ¿Por qué hasta los 6 meses de vida? Aquí coloco leche insuficiente, madurez suficiente. Ya a partir de los 6 meses, ya la leche no pasa a cubrir todo el requerimiento que mi bebé tiene. Y el niño ya tiene la madurez de su tracto gastrointestinal suficiente para iniciar con nuevos alimentos. Es decir, sus barreras intestinales ya tienen la capacidad de degradar, bueno, sus enzimas, y eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en el diplomado, pero sus enzimas ya están desarrolladas para degradar alimentos y su barrera intestinal también ya está desarrollada para no dejar pasar partículas que puedan provocar alteraciones del sistema inmune, como por ejemplo alergias, ¿sí? Que es como parte de lo que más nos preocupa a los papás cuando estamos en esta etapa, ¿sí? ¿Qué le puede provocar alergias a mi bebé? ¿Qué le puede provocar intolerancia a mi bebé? Y eso es como que lo que nos prende las alertas a nosotros. Entonces, ¿se le podría brindar la alimentación complementaria antes a los niños? Sí, se estima, según las bibliografías,
que ya a partir de los 4 años de los 4 meses, perdón, podemos hacerlo. ¿De qué depende? De la velocidad de crecimiento del niño. Si en las consultas observan que el niño empezó a ralentecer, a ser más, a quedarse un poco en el patrón de crecimiento, ok, entonces quiere decir que ya no le está cubriendo lo suficiente de peso, perdón. Quiere decir que ya la leche no le está cubriendo lo suficiente. Necesitamos abordar ahora con alimentación complementaria. Este, si el niño tiene eso, leche de fórmula, ya podríamos también brindar leche, alimentación complementaria. Y el intestino ya a partir de los 4 meses ya está con una madurez importante, ¿sí? Pero si es lactancia materna, se pide y las diferentes asociaciones de pediatría a nivel mundial sí han coincidido en que el tiempo óptimo para un niño con lactancia materna es a partir de los 6 meses. Entonces, por eso hablamos aquí de lactancia exclusiva, ¿ok? Y lactancia exclusiva significa no agua, no tecitos, no frijolitos, mucho menos sodas para los bebés antes de los 6 meses, porque la lactancia materna cubre todo lo que el niño necesita, ¿ok? Cuando es exclusiva. Ya cuando hay lactancia mixta o lactancia artificial o leche de fórmula, pues ya adaptamos los tiempos y las formas a las necesidades de cada niño y de cada familia. ¿Ok? Si hay dudas o vamos bien por aquí, fíjense. Aquí hay una frasecita que causa mucha discordia entre mamás, papás, abuelos, tíos, vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Los papás, los padres o el cuidador principal elige la comida, que la comida sea lo más natural posible, que la comida no lleve sal, que la comida no lleve azúcar, que sea una comida equilibrada. Y cuando hablamos de equilibrada, hablamos de brindar poco a poco, ir completando el platito de la alimentación de los niños, que tenga cada comidita los diferentes grupos de alimentos necesarios y que sea segura. Y aquí es muy importante, como les menciono anteriormente, tanto la textura como el tamaño de los trozos en los que yo le voy a ofrecer alimentos a los niños. Obviamente yo no le voy a ofrecer a un bebé iniciando de 6 7 meses los frijolitos redonditos, ¿verdad? Porque parte de lo que el niño va a aprender es a deglutir alimentos que no son líquidos, que no es la lechita, ¿ok? Entonces, el niño va a presentar arcadas, va a ser como si se estaba vomitando con cualquier alimento que no sea líquido. Pero si yo le brindo a él un alimento con una con un tamaño que le represente riesgo, pues estamos allí. A ver cómo lo hago ahora para no redundar. Estamos aumentando el riesgo de asfixia del niño, de atorarse y esto, ¿sí? Ahora, el final de esta frase que les coloco aquí quizás es lo que causa más conflicto. Los niños, los lactantes, van a decidir la cantidad que comen, ¿ok? Eh, Esto es muy importante, chicos, y no es de crear niños de cristal, es de permitirle al niño que vaya sintiendo su capacidad gástrica. Capacidad gástrica es cuánto le cabe a la persona en su estómago. Eso deberíamos también conocerlo nosotros y darles a nuestro intestino, a nuestro estómago, la posibilidad de hablar, la posibilidad de indicarnos cuando está satisfecho o cuando aún tiene capacidad, cuando aún le cabe, tenemos hambre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa?
Si nosotros como papás, mamás, cuidadores, le insistimos al niño para que coma más y más y más y más, su capacidad gástrica pues se va a ir ampliando mucho más de lo que el niño necesita en primer lugar. Inicialmente pues vamos a favorecer pues los berrinches y los lloridos porque si al niño no le cabe o no quiere más, nos lo está indicando al rechazar el alimento, ¿sí? Inicial, y esto también lo vamos a ver en el diplomado, ¿con qué cantidad vamos a empezar? ¿Y cómo va a ser esa evolución en las cantidades? El niño nos va a ir dando, nosotros tenemos, o en la ciencia, los diferentes estudios científicos nos dicen, bueno, el niño de 6 meses recibe aproximadamente 5 mililitros, y luego va subiendo a 10, a 15, a 20, ¿sí? O sea, eso está estipulado, pero realmente es el niño el que va a indicarnos qué tanto puede comer. Nosotros podemos cometer dos errores bien importantes. Uno es insistir y presionar para que el niño reciba más y eso provoca ya como el rechazo o mm, el, mo- el relacionar la alimentación con un momento de incomodidad, ¿sí? Que es parte importante. Pero también está la otra cara de la moneda y vamos a notar que es muy común, que es colocar pantalla o algún distractor para que el niño se fije en la pantalla, se fije en los muñequitos, se fije en alguna otra cosa y yo poder meterle la comida sin respetar la capacidad gástrica del niño. ¿Ok? Nos pasa como adultos. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Si estamos mirando el teléfono, si estamos mirando el televisor, comemos o comemos muy rápido y no damos oportunidad que nuestro estómago nos diga, ya, basta, Andrea, suficiente, ya no quiero más, ya estoy satisfecha. Y entonces a veces seguimos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo hasta que uno dice, ay, me toca desabrocharme el pantalón. ¿Les ha pasado o es a mí la única que le ha pasado? Me toca desabrocharme el cinturón porque quedé full, porque no aguanto más, porque abusé. Estos errores que cometemos de adultos es lo que debemos tratar de evitar en los niños, porque el niño está desarrollando su función o estamos ayudándole a desarrollar su función. Entonces sí es bien importante darle ese espacio al niño. Sí, por eso muchos de nosotros no sabemos cuándo parar, ¿sí? Y hay que darle al niño esa oportunidad. El niño nos va a indicar qué tanto. E incluso hay pediatras que nos dicen, tú le colocas en el plato y el cuerpo del niño dice, ok, necesito más de esto, menos de esto, porque según su nutrición o según su estado nutricional celular, pues según su requerimiento, él va a escoger lo que necesita, ¿va? Como profesional, pero como mamá. Les cuento que quizá eso es lo más difícil de aceptar. Uno quiere que el bebé coma tanto pollito como el arrocito, como los vegetalitos y las tres cosas. Y a veces los niños no quieren el pollito y uno busca la forma de disfrazarlo, ¿sí? Entonces, el hecho de disfrazar los alimentos, el hecho de ofrecer preparaciones distintas, aunque en el inicio, pues las preparaciones no van a ser tan distintas, ya vamos a ver cómo, pero como papás hacemos nuestra magia para que el niño acepte de todo un poquitito, ¿sí? Y esto sí requiere paciencia, mucha paciencia, porque si necesitamos paciencia como adultos para escucharnos, para entender nuestro cuerpo y a veces no la tenemos porque nos acostumbramos ya a comer en 5 minutos, ¿sí? Con más razón requiere paciencia para tratar de entender lo que nuestro niño nos está diciendo, para tratar de entender lo que él también está tratando de entender, lo que su intestino, lo que su sistema digestivo está tratando de mostrarle. ¿Ok? No sé si voy bien, no sé si me explico o si tienen comentarios. ¿Vamos bien? Fíjense con esto. ¿Qué alimentos pueden consumir nuestros niños? Recuerdan que en la lámina anterior les decía
que el intestino aquí tiene la madurez suficiente, ¿sí? Tanto enzimas se secretan suficientes ya para degradar alimentos, em, como las barreritas intestinales, las vellosidades, el desarrollo celular, pero hay ciertos alimentos que los niños no deben consumir cuando está en una etapa inicial, ¿sí? Antes de los 6 meses. Hablamos de lácteos. El niño es un lactante, ya está consumiendo su leche materna o leche de fórmula adaptada a su edad. No debería consumir el resto. Zumos de frutas. Porque el niño debe conocer la fruta, ¿sí? Disfrutar la fruta y tener la posibilidad de aprovechar sus nutrientes completos. En los zumos estamos brindándole al niño el azuquitar muy probablemente en exceso, aunque no le coloquemos, ¿sí? Y que se va a absorber a una velocidad rapidísima sin necesidad y estamos limitando al niño de la fibra de la fruta, de las vitaminas que se oxidan al preparar los zumos. Entonces, no es lo más recomendado o no lo deberían estar consumiendo los niños, al igual que infusiones, ¿sí? Verduras de hoja verde. ¿Alguno sabe por qué los niños no deberían consumir verduras de hoja verde? A ver, vamos aquí en el chat. ¿Por qué el lactante o el niño de 6 a 1 año, 6 meses a 1 año no debería consumir verduritas de hoja verde? Ajá, por los oxalatos, sí. ¿Por qué más? A ver, chicos. ¿Alguien? Aquí. ¿Qué es el eso? Los chicos. A ver. Hay una enfermedad, ok, hay una enfermedad que se puede presentar en los niños. Habrán escuchado aquí la metahemoglobinemia. No, fíjense. Ciertamente, las hojitas, los alimentos de hojitas verdes, ¿sí? Tienen un alto contenido de nitratos, ¿ok? Y ellos pueden afectar en los niños la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, ¿ok? Entonces, no es solo que no es que no la digieran o no es que no aporten las verduras de hoja verde buenos nutrientes, aportan muy buenos nutrientes. Pero antes del año, ese exceso de nitratos va a cambiar o el niño no tiene la capacidad de digerirlos o de procesarlos y puede producir eso. Puede reducir la capacidad de la sangre del niño de transportar oxígeno, ¿vale? Entonces, eso va a interactuar con la hemoglobina y no va a permitir que la hemoglobina cumpla su función, ¿ok? Entonces, fíjense, algo muy común que es hacerle, por ejemplo, a los niños, sí, ajá, es una metahemoglobuminemia. Cuesta mucho mencionarlo, pero sí, ¿ok? Como tal, no es que el niño tenga anemia, es que esa hemoglobina del niño no puede cumplir su función, ¿ok? Va a interferir en la función normal de la hemoglobina, que es transportar el oxígeno a las células, ¿vale? El niño no debería consumir pescaditos grandes. ¿Por qué lo de los pescados grandes? A ver si alguno lo habrá escuchado. Aparte del riesgo de atragantamiento con los pescados pequeños, el riesgo de atragantamiento no, el riesgo de las espinitas.
A ver, mientras me dicen algo de lo del pescado, vamos a ver azúcar, miel o sal. Azúcar porque es un exceso de calorías y calorías, ahí sí como les decimos, calorías vacías, sí, calorías sin ningún aporte de nutrientes. En primer lugar. En segundo lugar, el niño está desarrollando o está enviándole a su sistema nervioso los sabores y el cerebro va a guardar ahí en su memoria, en esa memoria que después no vamos a recordar. Perfecto, sí, Diana, muy bien. Lo de plomo y mercurio, ¿vale? Lo del pescado, los pescados grandes. Muy bien. El riesgo de toxicidad de esos metales pesados en los niños. ¿Ok? Muy bien. El azúcar, por lo que les comento, la memoria del niño va a irse guardando con el sabor de los alimentos. Y aquí con esto es que vamos a esto de que el niño va a poder tener una variedad mucho mayor o va a probar más alimentos posteriormente. Quizá el niño, les habrá pasado a los que ya tienen niños más grandes, el niño inicialmente probó el tomate, le gustó el tomate, luego a los 8 meses odió nuevamente el tomate y ustedes lo dejan tranquilos y al mes, a los 2 meses le vuelven a ofrecer tomate y el niño lo acepta. ¿Por qué? Porque en su memoria él tiene ya en su CPU guardadito el sabor del alimento al natural y es muy factible, es muy probable que el niño acepte una gran variedad de alimentos. Pero si empezamos a endulzar los alimentos, empezamos a engañar ese cerebrito brindando un sabor más rico, lo que para nosotros los adultos es un sabor más rico, pues estamos favoreciendo eh, que sean niños que necesiten después endulzar absolutamente todo para poder aceptarlo, ¿sí? Y pues sabemos con qué se puede relacionar esto, ¿va? Con excesos de calorías y exceso de tejido adiposo en nuestros pequeñitos a edades muy tempranas que nos pueden predisponer a nuestros peques a enfermedades como diabetes o hipertensión. Y la sal, porque el desarrollo renal de los niños no está en capacidad para tolerar esas cantidades de sodio que les colocamos. Todos los alimentos o muchos de los alimentos que nosotros consumimos, no todos, muchos, ya tienen pequeñas cantidades de sodio. Los adultos colocamos sal a la comida y nuestros riñones pueden excretar ese exceso de sodio sin ningún problema. En el niño no es igual. También se está desarrollando esa capacidad funcional del riñón y podemos provocarles grandes daños si nosotros le brindamos alimentos salados o alimentos con sal a nuestros pequeños. Y mientras más temprano sea la inclusión de sal, peor va a ser para el desarrollo de sus, o más le podría llegar a afectar a esos riñoncitos, ¿sí? Y no se preocupen, el niño está aprendiendo. Para él, un arroz sin sal no es un arroz horroroso, quizá como para nosotros los adultos. Una carne, un pollito, un pescadito sin sal, es el sabor que él conoce. Así que son niños que probablemente puedan, si no les dañamos el paladar posteriormente, ¿no? Son niños que van a poder comer bajo en sal, bajo en azúcar, si nosotros mantenemos ese ritmo. Y no significa que no le puedan brindar después el dulce y que el niño entonces va a estar rechazado en un cumpleaños, porque es una de las dudas o problemas que me planteó hace poco una mamá. Pero entonces quiere decir que nunca le voy a dar, no, no, nunca. Solo que antes del año no deberíamos brindarlo, porque su desarrollo renal está en proceso y no queremos afectarlos, obviamente. ¿Ok? ¿Vamos bien? Chicos, este tema es un tema larguísimo. Es parte del segundo módulo que vamos a ver. Es un tema precioso y es un tema que nos permite ahondar en muchas áreas. Así que yo creo que ya vamos a dejar cerquita de esto. Si tienen dudas, pregúntenme, pues podemos más bien responder duditas porque eh, si no, no vamos a terminar ahorita a las 7, 7:30, nos vamos a ir hasta medianoche hablando de eso. Entonces, si tienen dudas, podemos ir comentando de dudas y yo voy a avanzar 2, 3 laminitas y lo dejamos para el resto de las clases. ¿Están de acuerdo? Porque yo hablo mucho y,
Y este es un tema precioso y muy, muy largo. Entonces, ¿cómo vamos a introducir los alimentos? Pueden ir escribiendo sus dudas y yo voy a avanzar estas dos laminitas y ya va. ¿Cómo introducir los alimentos? Es muy importante que tomemos en cuenta, como les dije, el orden que desee la familia según sus costumbres. Voy a hablar ahorita del tiempo como tal, pero sí que brindemos los alimentitos de origen animal para poder cubrir ese plus de hierro que tienen los niños. No dejar de último los alimentos de origen animal como nos los presentaban anteriormente. Sí, anteriormente nos decían verduras, cereales, frutas, o bueno, frutas para enamorar al niño de lo dulce, y al final por allá empezábamos con pollo, con carne y luego pescado. Ahorita no es necesario. Sí es muy importante que nosotros empecemos con un alimento, ¿sí? Empezamos, por ejemplo, con un caldito de res. Y le dimos al niño el caldito de res donde pachurramos lo mejor que pudimos y colamos muy bien y eso es lo que le vamos a presentar a este niño, por ejemplo, sí, o de pollito. Vamos, el día 1 le vamos a dar ese alimento, el día 2 le vamos a dar ese alimento y el día 3 ya yo empiezo con otro alimento. Entonces, bueno, si hoy empecé con un calditito de res, y mañana puedo empezar con la calabacita, que me lo mencionaron por allí. ¿Sí? Recuerden, no es que yo no voy a brindar alimentos verdes. No debo brindar es hojas verdes, como lechuga, como espinacas, como acelgas, ¿ok? Entonces, a los 3 días, yo al niño le voy a brindar calabacita y agarro y le coloco la calabacita cocida en palitos. Yo hice un mix entre el baby led waiting y papillas. ¿Por qué? Porque yo decía, ajá, los niños empiezan y los primeros bocados son para que el niño aprenda a llevarse el alimento a la boca. Ni siquiera es para cumplir un aporte nutricional importantísimo, ¿sí? Es para que el niño aprenda a llevarse el alimento a la boquita. Ay, ustedes me vieran aquí, mi cámara no está y yo estoy aquí haciendo señas y todo esto como si estuviera la cámara prendida. Ajá, el niño va a tener alimentos en el cabello, en los ojos, en los pies, hasta en la espalda, ¿ok? Y en realidad en sus primeras tomas lo que va a consumir es 1 o 2 cucharaditas, ¿sí? Pero entonces es muy importante que yo empiece con un alimento y deje pasar 2 o 3 días. Un alimento, 2 o 3 días. Alimentos que tengan fama, ¿ok? O que se relacionen más con capacidad alérgena o que en la familia haya presencia de esas alergias, yo debo dejar o yo puedo dejar más días para distanciar más días para colocar alimentos nuevos y así yo ver si hay o no alguna reacción desfavorable de intolerancia, de alergia o de cualquier otro tipo. Entonces, yo le doy la calabacita y digo, ok, check, el niño toleró la res y el niño toleró calabacita. Espero 2 días donde le doy entonces ahora res con calabacita y listo, toleró, perfecto. Ahora puedo incluir otro alimento y empezamos, un ejemplo, con arrocito, papillita en arrocito. Entonces ya yo le puedo dar res, calabacita, arrocito, res, calabacita, arrocito. Sí, y voy combinando y en 2 o 3 días incluyo nuevos alimentos. Y así podemos ir haciéndonos una lista de lo que el niño toleró, que generalmente es mucho lo que tolera, y poco a poco pues ya tengo un pool más grande donde voy combinando grupos de alimentos. Entonces ya incluyo el aguacate, ya incluyo calabacita, ya incluyo cereales, los frijolitos, las lentejas, y así voy haciendo una alimentación mucho más completa para que al año ya mi niño tenga la posibilidad de adaptarse a la alimentación del resto de la familia, aunque esperemos que la familia también se adapte a la alimentación de nuestros pequeños. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿les parece? A ver, voy a ver lo de las dudas o comentarios.
Eh, voy a tratar nuevamente. ¿Dudas o comentarios, chicos? Yo creo que podríamos dejar hasta aquí. Pueden, ajá, en cuanto a proteínas, pueden activar su micrófono también si desean, ¿ok? Con toda confianza. Puede ser pollo, carne, cerdo, ya iba a depender de cada uno e incluso muchos estudios hablan de que no hay inconveniente en el huevo, ¿sí? Lo único es que para alimentos como el huevo, sí, incluso recién cumplidos los 6 meses. Para alimentos como el huevo, ok, por si alguno no está viendo el chat. Por el chat están preguntando qué se recomienda introducir primero de proteínas y que si recién cumplidos los 6 meses ya yo puedo iniciar. Sí. Lo único es que para el huevo sí hay como ciertos pasitos, que es muy importante y lo vamos a ver en las siguientes clases. No hacer una introducción prematura, porque allí sí, al no tener el desarrollo de la barrera intestinal, las proteínas de tamaño más grande o las cadenas de aminoácidos pueden atravesar la barrera intestinal y eso es lo que podría llegar a potenciar reacciones alérgicas, ¿sí? No se debe retrasar porque estamos limitándole al niño esa capacidad, esa necesidad nutricional, pero tampoco se debe adelantar. Pero sí, a los 6 meses ya podríamos empezar con proteínas de origen animal. Incluso algunas bibliografías nos hablan de poder hacerlo como primera opción. ¿Vale? Y por eso justamente estaba hablando de lo del caldito de res. Suena algo alocadísimo, pero recordemos, si parte del nutriente que el niño está necesitando cubrir es el hierro, pues deberíamos empezar o deberíamos buscar presentarle o mostrarle eh, de forma temprana y no temprana antes de los 6 meses, sino temprano como primeros alimentos, alimentos de origen animal que tengan una buena calidad de proteína. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Todos son importantes, chicos. Todos los comentarios son muy importantes. No. Pregunta Carla que si después del año es malo consumir huevo casi diariamente. Un ejemplo, 4 o 6 veces a la semana. Todo depende de la distribución de los alimentos, de con qué acompañamos los alimentos. El huevo es una proteína o es un alimento muy completo, con un pool de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, pues de micronutrientes maravillosos, ¿sí? Con colesterol sí, que quizás es como el miedito mayor que mucha gente le tiene al huevo, pero un colesterol que viene acompañado con una cantidad de micronutrientes importantísimas y sí le podríamos brindar al niño incluso diariamente el huevito, ¿vale? Lo que sí, eso, combinar muy bien con vegetalitos, con frutitas, con cereales eh, y no caer en los excesos, ¿ok? Un huevito y no dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete huevitos, que también se observa mucho, ¿va? Pero sí, es una muy buena opción y la podemos ofrecer casi diariamente a nuestros pequeños. Ya luego en clase, pues vamos a ver cuál es el requerimiento de un niño de proteínas y con cuántas porciones de proteínas lo cubriría, ¿va? Que eso pues también es importante. Imagínense una familia donde lo único que tiene disponible son gallinitas. No van a matar las gallinitas para comerle la carne, tendrían que aprovechar sus huevos para poder cubrirles los alimentos a los niños y no caería en excesos si se come la cantidad correcta. ¿Vale? No sé si me explico con esta respuesta o estoy yéndome en otros terrenos. A ver, entonces les si no hay más preguntitas, voy a adelantarme mucho, 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 mucho. Y eh,
les coloco esta, ¿vale? Gracias por estar aquí, chicos. Gracias por sus comentarios. Esto es la idea de nuestras clases, que podamos, con gusto, que pueda ser algo bien conversado y aclarar dudas. Y si no estamos de acuerdo en la información, poder investigarla y poder evaluarla y poder aprender todos, ¿ok? Entonces, pues gracias por estar ustedes aquí. Bienvenidos a nuestro diplomado. Y si no, pues estoy a la orden también para cualquier duda o comentario que puedan tener. Eh, como les dije, mi nombre es Andrea Pérez. También me pueden encontrar como Línea Nutre, ¿sí? Por Facebook o por Instagram, ¿vale? Para cualquier dudita que se pueda presentar. Con gusto. Gracias a ustedes por estar aquí. Excelente ponencia, maestra Andrea. Muchas gracias por sus consejos, sabios conocimientos y sobre todo creo que todos nos llevamos una tarea que es pensar y reflexionar en la importancia que tiene la nutrición, no solo para nuestros pequeños, sino para todos en general, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su ponencia. Creo que fue muy enriquecedora. Vamos, como siempre, a seguir aprendiendo. Y no nos queda más que cerrar nuestra sesión del día de hoy, agradecerle por esa ponencia y agradecerle también a la audiencia que estuvo con nosotros muy activamente participando y sobre todo resolviendo grandes dudas, ¿verdad? Hasta una próxima y la despedimos, maestra Andrea. Muchas gracias. ¡Qué vergüenza! Gracias, maestra Wendy, gracias. Se activó esta cosa horrorosa, lo siento.